Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:20. Vamos a conversar sobre los nuevos retos que debe asumir la educación básica regular en nuestro país. Sabemos de que el año que pasó, los niños, los adolescentes fueron o tuvieron una experiencia totalmente atípica por la pandemia. ¿Qué es lo que se debe hacer ahora en este nuevo año que seguimos en medio de una pandemia? ¿Cuáles son esas expectativas, innovaciones que se debe hacer, repito, en el sector educativo? Vamos a conversar con la especialista en educación, con mucha experiencia en el campo de la educación superior y también es promotora de instituciones privadas en nuestra región, y ella es consultora de este programa de Optimis, es un programa español a nivel internacional, especialista de este programa. Nos referimos a la maestra Asunción Gros Melo. Profesora Asunción Gros Melo, bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos tus televidentes. Encantada de estar aquí. Muy bien. Es importante recoger información, profesora, de personas con experiencia en el campo de la educación, y qué mejor usted como representante de la Facultad de Educación y Humanidades de UPAO, de que nos pueda ofrecer algún análisis, algunas recomendaciones. Pasó un año atípico para la educación, los niños tuvieron que recibir clases, los escolares también, confinados desde sus casas, y ahora hemos empezado un nuevo año, seguimos en el marco de una pandemia. Por ahí se ha escuchado voces del Ministerio de Educación de establecer una educación semipresencial. Queríamos saber su opinión al respecto, profesora. Claro, Alberto. Bueno, como tú bien dices, ha sido una experiencia atípica. La educación virtual existe hace muchos años, sin embargo, como profesoras de educación inicial, jamás pensamos que la íbamos a utilizar. Pero, sin embargo, esta pandemia nos puso en esta situación y, bueno, hemos tenido que aprender a reinventarnos, a cambiar nuestra programación y de esta manera, a través de la educación virtual, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los niños han aprendido, sí, no de la misma manera ni de la misma dimensión como hubieran aprendido de manera presencial, pero sí han aprendido. Los niños nos han sorprendido, ¿no?, con esta facilidad para adaptarse a una nueva modalidad. Y también debo rescatar el trabajo que han hecho los padres de familia. Siempre como docentes hemos querido contar con el apoyo total de los padres de familia y no se ha podido por múltiples situaciones. Los padres de familia, por los trabajos que ellos tenían que ejercer, no se comprometían tanto en la educación de sus hijos. Hoy no nos ha quedado más que entrar en el sistema, guiar sus aprendizajes, facilitarlos y comprometernos y conocer bien el desarrollo y avance de nuestros niños. Entonces, ha sido una modalidad nueva, como ya les había dicho, y gracias a Dios los niños han podido responder adecuadamente, responder positivamente. En la universidad, el año pasado, nuestras alumnas de práctica preprofesional, gracias a un llamado del Ministerio de Educación, convocó a universidades con experiencia en educación inicial, como es la Facultad de Educación, para realizar una práctica preprofesional con aquellos niños que habían migrado de las instituciones educativas privadas a las estatales y que se quedaron sin maestras. El Ministerio nos convocó y nuestros alumnos de los últimos ciclos asumieron esta enorme responsabilidad, este enorme reto con sus maestras. Fueron las tutoras de acogida hasta que el Ministerio contrata a los docentes. Luego han continuado con estos niños ya como tutoras de apoyo, ¿no?, realizando un trabajo desde marzo hasta diciembre, incluso fuera de la época o de su ciclo regular, apoyando a estos niños, ¿no? Entonces la experiencia ha sido muy fructífera. Como te había mencionado antes, ha habido bastante apoyo de los papás y gracias a Dios, a pesar de esta dificultad, hemos podido lograr aprendizajes. Ahora, ¿cómo se visualiza este año? Estamos a espera de las últimas indicaciones del Ministerio de Educación, ¿no? Nos dicen que inicial podrían hacer algunos cambios. Podría ser una educación semipresencial siempre y cuando se tengan en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, ¿no?, por el momento, pero en realidad lo que el niño necesita y lo que todos necesitamos es volver a interactuar como antes, ¿no? El niño de educación inicial aprende jugando, el niño de educación inicial aprende a través de sus pares, aprende utilizando sus sentidos. Solo así podemos hablar de aprendizajes significativos, aprendizajes trascendentales, aprendizajes para su vida.
Sin embargo, a raíz de este confinamiento, ellos han tenido que aprender, con la redundancia, a través de este sistema, ¿no? Esperemos que nos dice el ministerio, pero por sobre todo tenemos que salvaguardar la integridad física de nuestros niños, su salud. Entonces, tenemos solamente que esperar y que ojalá que todo sea positivo para todos. Bien, sabemos también, profesora, que durante este tiempo del confinamiento, la universidad, específicamente en la Escuela de Educación Inicial de Upao, ha habido mucha motivación de parte de los alumnos y también de ustedes, los docentes, para seguir promoviendo, porque eso no es de ahora, esto ya se hace sostenido, los proyectos de investigación científica. Y hace unos días ha habido una jornada muy satisfactoria con la participación, exposición de experiencias científicas, académicas de las alumnas, bajo un jurado calificador que ha quedado bastante grato y sorprendido, admirado por el gran desempeño de los trabajos y de las estudiantes de educación. Coméntenos esta experiencia que corrobora la calidad académica de la Escuela de Educación Inicial de Upao. Así es, Alberto. Bueno, nosotros tenemos nuestros semilleros de investigación desde el año 2012, están dirigidos por la doctora Sonia Quesada. Ellos realizan trabajos de investigación, hacen artículos de investigación, lo publicamos en nuestra revista Helios de la Facultad de Educación, también en la revista Pueblo Continente, y este lunes había un intercambio de experiencias científicas donde los alumnos han presentado proyectos, tesis, monografías, y también nos han sorprendido a todos, ¿no? Con la capacidad de innovación, con la capacidad de investigación que ellos tienen. Los docentes también participan en intercambios nacionales e internacionales. Hace poco participamos en un intercambio organizado por Cineace, donde manifestábamos algunos artículos o algunos trabajos de investigación sobre esta pandemia, ¿no? Que tanto ha afectado emocionalmente a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cuál es su capacidad de respuesta? Incluso estamos haciendo un trabajo de investigación también con las alumnas de práctica preprofesional respecto a su resiliencia, ¿no? ¿Qué relación tiene con su vocación profesional como maestras de educación inicial? Por resultados muy positivos que en breve los estaremos publicando también. Muy bien. Ahora, finalmente, sabemos que usted también cumple una importante labor como especialista de este proyecto educativo Optimis, que es español. Coméntenos, ¿cómo está impactando esto en nuestro país? Bueno, en realidad el proyecto Optimis, como usted bien dice, es un proyecto español que nos ha dado grandes pautas a nosotros como maestros de educación inicial. Nosotros sabemos que todo lo que podemos aprender tenemos que aplicarlo a nuestra realidad, ¿verdad? Y aplicarlo a nuestra realidad también trae resultados positivos, nos dan buenas pautas para trabajar como maestros de educación inicial, por ejemplo, trabajo en equipos, ¿no? Utilizar los bits de inteligencia, las audiciones musicales que también las hemos ido realizando durante la actividad pedagógica con los niños. Muy bien, le agradecemos, profesora Asunción Gros Melo, por esta información bastante completa sobre la labor que está desarrollando la Escuela de Educación Inicial de Upao y además de este importante rol que han tenido las alumnas de las aulas orellanas como tutoras de estos niños que por la pandemia migraron de la educación privada a la educación pública y que ahí estuvo presente las docentes o futuras docentes de Upao brindando sus servicios de calidad. Muchas gracias, profesora, muy amable, hasta una próxima oportunidad. Gracias también a ustedes, saludos, bendiciones. Gracias, buenas tardes, estuvimos con la profesora Asunción Gros Melo conversando sobre la educación inicial en nuestra región y su impacto en lo que será más adelante. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Upao Noticias.